Platicado, seguramente lo entendemos, pero ya bajado a un problema con datos extraídos de un proceso, pues yo creo que va a tener más sentido. Recordemos que un proceso se dice que está bajo control estadístico cuando la fuente de variación son las causas comunes, ¿sí? El objetivo del análisis de las cartas de control, los gráficos de control, es determinar o sea, poner en evidencia la variable o las variables que están afectando ese proceso. Entonces, súper importante, siempre que vayamos a empezar a medir un proceso es definir el cómo estamos el día de hoy, ¿sí? Y para esto les voy a, les voy a pasar esta información ahorita al WhatsApp para que la bajen. Es una base de datos igual de Excel. Déjenme ver dónde la dejé. Entonces, baseline. Guardar como. No, en proyecto intermedio. A ver. Si ya lo tienen. Ahí está. ¿Ya lo vieron? Sí, profe. Descárguenlo, por favor. Y vamos a pasar esa línea base total, tal cual como está, a Minitab para empezar a trabajar. Bien, comparto pantalla para que vayan siguiendo el problema. Les voy platicando. Estos son unos datos que se recogieron en una tenería. No, más bien, no en una tenería, sino para trabajar. Ahí se ve mi cuadrícula. Sí, va. Ok. Miren, les platico. Estos datos que les acabo de pasar
Son datos que se recopilaron hace como unos 3, 4 años, si mal no recuerdo, en una empresa que se dedica a manufacturar asientos y, ¿cómo se llama? Aplicaciones para autos. Esto es del sector automotriz y obviamente están poniendo a prueba diferentes tipos de proveedores para elegir el cuero que llegara al espesor y a la porosidad deseada por el cliente. El porcentaje de marcas de sal, porcentaje de arruga en el cuero, porcentaje de presión de la máquina de dividir, el porcentaje de garrapata que había en el cuero, la procedencia, les soy honesto, no recuerdo la procedencia, a qué se refería con 100, 200, 300. O sea, creo que era la clave de cómo identificaban de dónde venía el cuero. Creo que 100 era cuero americano, 200 era cuero europeo, 300 era cuero sudamericano, algo así. Pero bueno, vamos a dejar procedencia 100, 200, 300. O sea, lugar de origen. ¿Quién pudo haber dicho ahí Alemania, Argentina y no sé, y Suiza, ¿no? Pero bueno, para efectos de práctica está más que entendible. Los tenerías, no sé si alguien aquí conozca o trabaje en alguna de ellas, de FARC, Kodiak, PHL, Cuerocentro, son tenerías de aquí, de nuestra ciudad. Son tenerías reconocidas que la industria del cuero, pues son de los grandes, son de los, ¿cómo se llama? Alguien está queriendo entrar y no lo dejó. Ya están todos adentro. Diego, ¿ya estás dentro, Diego? Ya va. Diego Prado. Sí, ya, profe. Ah, perfecto. Entonces, y también se clasificó por cueros, o sea, cuero chico, mediano, extra grande, mediano, grande, etcétera. Entendamos que un cuero pues es un material de origen natural, de origen animal, y tiene un montón de características que difícilmente podemos estandarizar. ¿Por qué? Porque fue un animal vivo, fue un animal que anduvo pastando, que estuvo siendo cuidado por el ganadero y que lo atacaron bacterias, que se raspó, que se enfermó, que tuvo una vida distinta a otros y que cada cuero posee características distintas. Entonces, el sacrificar un animal para poder sacar su piel y con esa piel, entre otras cosas, va a procesarla para la industria automotriz o para la industria del calzado, pues tiene un montón de chamba por detrás, ¿no? ¿Sigo compartiendo o ya se dejó de compartir? Se dejó de compartir, profe. Se dejó de Se dejó compartir. de compartir. Ah, ok. Es que estoy buscando la especificación en un segundito. Había una ficha técnica del cuero, de lo que el cliente requería en cuanto a espesor y en cuanto a porosidad. ¿Alguien de aquí del grupo trabaja en alguna tenería? ¿Trabaja en algún o está familiarizado con estos conceptos? Nadie, nadie, nadie. Comparto pantalla nuevamente.
y vamos a empezar a trabajar. Ahí está. Aquí voy a apuntar, ya se ve mi cuadrícula, ¿va? Sí, profe. Para espesor, el límite de especificación superior es 10.4 y para espesor, el límite de especificación inferior es 10.2. Para porosidad, límite de especificación superior es 10. No, de superior es 11, superior es 10. Así lo estoy poniendo aquí para que límite de especificación inferior. Entonces, les platico un poquito. Entonces, el problema es encontrar al proveedor que nos pueda surtir o que nos pueda asegurar durante un contrato de trabajo un espesor y un porcentaje de porosidad ad hoc a lo que demanda la industria. Recordemos que lo primerito que se tiene que hacer es validar que nuestros datos provengan o se asemejen a una distribución normal. Esto se hace porque dependiendo del tipo de distribución al que se ajusten nuestros datos, es el tratamiento estadístico el que le tenemos que dar. Sería un error totalmente tratar unos datos de manera suponiendo que se ajustan a una normal cuando a lo mejor su distribución se asemeja a una binomial o a una exponencial, una logarítmica, ¿sí? Por eso el día de los días viernes que vamos a estar repasando lo que es conceptos de estadística inferencial, vamos a recordar los tipos de distribución y para qué sirve, o cómo saber qué tipo de distribución o cómo utilizarla. Entonces, acuérdense que en un problema de control estadístico siempre debemos de bajar a una ecuación que es la ecuación de f de y igual a x1 más x2 más x3. O sea, la función de mi variable de salida, que es y, debo de encontrar cómo se comporta cada una de las variables de entrada, a las cuales en 6 sigma las llamamos x, por eso son x vitales y x triviales. ¿Cuáles de esas X pudieran afectar o pudieran estar teniendo una alteración a mi salida? Y es la que tenemos o las que tenemos que empezar a controlar. No sé si hay alguna pregunta hasta aquí. Entonces, en este problema tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8X y 2Y. La primera Y es espesor y la segunda Y es porosidad. El cliente necesita ambas bajo control, o sea, yo necesito que tanto el espesor del cuero que yo compre como la porosidad de ese cuero estén bajo control, o sea, que no me vaya a fallar mi proveedor, mi tenería, para yo poder asegurarle a la planta automotriz que los cueros van a tener esa condición. Entonces, las Y, repito, espesor y porosidad, y se le conoce como variable de salida. Pero lo primerito que tenemos que hacer, recordar, es verificar que mi distribución de mis datos de salida, identificar a qué distribución se asemeja. Y para esto, vamos a Minitab y le voy a dar en estadísticas, aquí lo están viendo, en estadísticas básicas, creo que sí, ajá, estadísticas básicas, le vamos a hacer prueba de normalidad. Ok, prueba de normalidad, ¿a qué variable? Vámonos por orden. Vamos a agarrar la variable espesor primero. La variable espesor, y le voy a aplicar la primer prueba
La más tradicional, la más común, es la prueba Anderson-Darling. Y de una vez le voy a poner el título, ¿no? Aquí, título, prueba. Váyanme siguiendo, si están ahí viendo su también. Prueba de normalidad. Espesor. Así le voy a llamar. Le voy a dar. Bueno, de entrada, acuérdense que para poder asumir una normalidad o rechazar la normalidad, tenemos que tener en mente, o si quieres escribirla, la prueba de hipótesis. La prueba de hipótesis, recuerda que es H0, hipótesis nula, es igual a, si el valor deseado, que es el estadístico Z, que en este caso es mi Z, equivale a los datos que estoy testeando, es mayor o igual al 5%. ¿Por qué 5%, profe? Ah, porque el 5% es el error estándar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la prueba que estoy aplicando es una prueba con un nivel de confianza del 95%. ¿Qué quiere decir esto? Que de toda la distribución de datos de las muestras que estoy yo recopilando de los cueros, acuérdense que la estadística es una rama de la ingeniería o es una ciencia que infiere cosas. O sea, la estadística no es exacta. Las matemáticas son exactas, pero la estadística no. La estadística simple y sencillamente nos sirve para inferir, para suponer con datos numéricos cosas que pueden estar pasando. ¿Sí? Estamos asemejando algo basado en datos. ¿Vale? ¿Por qué la estadística no puede ser exacta? Porque para definir que un proveedor, un cuero, lo que sea, va a cumplirme al 100%, yo tendría que muestrear el 100% de los cueros. Y eso es imposible. O sea, por eso estamos eligiendo una muestra representativa y esa muestra la estoy aplicando a un nivel de confianza del 95%, lo cual yo le resto o le cedo, ceder el 5% al error es lo que yo tengo que demostrar en la prueba. Entonces aquí vemos el estadístico, el valor P, y me da que es 0.661. Yo les pregunto a ustedes, ¿acepto o rechazo la prueba, la hipótesis nula? ¿Se acepta, no, profe? Es correcto, o sea, se acepta. Se acepta hipótesis nula, por lo tanto, asumo normalidad. ¿Cómo rechazaríamos la hipótesis nula? La hipótesis, no se puede rechazar la hipótesis nula. ¿Cómo elegiríamos hipótesis alterna? Si el valor P, el estadístico P, el que dice p-value, valor P, fuera menor al error cedido, al error estándar. Si fuera menor al 5%, entonces asumo que no son datos que se ajustan a una distribución normal. ¿Está claro? Bien. Entonces ya con esto me doy cuenta que mis datos de espesor, pues sí se asemejan a una distribución normal y de una vez vamos a hacerle la misma prueba de normalidad, pero a la porosidad. Un controlito rápido, control E, con control y E, me lleva el programa a la prueba que estoy haciendo. Entonces aquí ya nada más borro espesor y ahora escojo porosidad. ¿Cuál, profe? Perdón. La tecla control más E de Ernesto. Control E. Gracias. Y te lleva al comando que estabas usando la última vez. Estoy en clase, ¿no? ¿Cómo?
Ya. Bueno, entonces escojo porosidad, y le aplico la misma Anderson. Y aquí le voy a cambiar el título, obviamente va a ser prueba de normalidad, pero ahora en vez de espesor va a ser porosidad. Porosidad. Aceptar. A ver, miren esto. ¿Qué pasa con la porosidad? No es una distribución normal. No se asemeja a una distribución normal. ¿Por qué? Porque mi estadístico P, mi valor P, es menor al 5%. Ahí dice menor a 0.005. Ok, ¿y qué pasa entonces? ¿Recuerdan la primera sesión o las sesiones anteriores? O sea, ¿qué tenemos que hacer ahí? Transformar. Vamos a tratar de transformar los valores. Bueno, pero antes de transformar, los gurús de la estadística siempre dicen, ok, si no te sale por Anderson, hazla por Kolmogorov. Si no te sale por Kolmogorov, hazla por Ryan Joyner. O sea, las tres comprobaciones de normalidad. Entonces, vamos a hacerla por esas dos otras que faltan, ¿no? Control E, regreso a mi comando anterior, y en vez de elegir Anderson Darling, que está aquí abajito, voy a elegir Ryan Joyner, ¿ok? Que es otra prueba de normalidad de los datos. Le doy a aceptar y me sigue dando un valor de no semejanza a la distribución normal. ¿Por qué? Porque mi valor P es menor al 5%. Ok, tampoco por Ryan Joyner. Vamos a hacerla por Kolmogorov. Control E. Y la última prueba de normalidad es Kolmogorov, Smirnov. Y por Kolmogorov, pues bueno, tampoco. Es casi un hecho. De hecho, también es bueno que lo sepan. Es casi un hecho que cuando hacemos una prueba de normalidad por cualquiera de estos tres métodos, si una no me sale que es no normal o que no se asemeja a la distribución normal, es casi un hecho que las otras también nos van a resultar igual. Y es cuando tenemos que hacer uso de la transformada de datos. Transformar datos, alguien me puede apoyar googleando. Googleen. ¿Para qué se transforman datos en una prueba de normalidad? Y me lo lee, por favor, para que entendamos. ¿Qué es eso de la transformada de datos? A ver, yo ya lo tengo, profe. A ver, adelante. Dice, en estadística la transformación de datos se efectúa para asegurarse que estos tienen una distribución normal, lo que puede ser un remedio para analizar datos que tienen otros tipos de distribución, falta de linealidad y homocedasticidad. Homocedasticidad, ajá. Este, ¿Qué más? pues eso es lo que viene en Wikipedia. Wikipedia, pero ¿cómo le pusiste? ¿Por qué transformar datos o para qué transformar datos? ¿Para qué transformar datos en una prueba de normalidad? Ahora, no sé si tú mismo, Vero, puedas poner qué sucede si no transformo datos estadísticos. Claro. ¿Qué sucedería si no transformamos datos? Pues nada más viene que si los datos no siguen una distribución normal, no sé si alguien no haya encontrado que A ver, sí alguien. son datos.
Profe, Sí, si no se ajustan a una normal, ¿que no nos estaría afectando la varianza de el que esté más, que tengamos ese tipo de error de sesgo y demás? que nos esté afectando la varianza o la Ajá, variación. o sea, la variación, o sea, de que los datos que estemos tomando para hacer el análisis estén sesgados, por lo cual pues nos estaría afectando esa parte. Sí, de hecho, el no transformar datos, más bien, el siquiera desconocer a qué distribución se asemejan nuestros datos, podemos cometer el error de que el tratamiento que le estemos dando estadístico nos arroje resultados que no son propios del análisis. O sea, que nos diga que es verde cuando en realidad era azul. Todos vamos a estar confiados de que no, mira, la estadística nos dijo que era verde. Pues velas, la realidad va a ser otra. Miren, ya encontré aquí algo. Dice, uh, en todo proceso de investigación cuantitativa, es necesario analizar de manera adecuada la información obtenida a partir de datos, ¿ok? De forma tal que la interpretación de los resultados sea lo más clara y apegada a la realidad, que es lo que estoy justo diciendo. Antes de emprender cualquier investigación, es necesario delimitar bien la pregunta de investigación y los objetivos de la misma, porque la obtención y transformación de datos se puede orientar con este propósito. El proceso de la obtención y transformación de datos es necesario tener en cuenta los siguientes pasos para lograr los objetivos de la investigación mediante la consideración adecuada del análisis de los datos. Dice, la primera recomendación es tratar de obtener la mayor parte de la información de manera cuantitativa, ¿ok? De esta forma, se puede realizar el ajuste o la transformación de los datos. En caso de requerirse, el desarrollo del proceso de transformación de los datos es el objetivo pues de este capítulo. Dice que una vez que obtienes la información de manera cuantitativa, el segundo paso consiste en evaluar el comportamiento de los datos, es decir, identifica la distribución que cada variable tiene con el fin de responder a los objetivos de la investigación. Eh, bla, 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 bla. Eh, uh, uh, uh. Dice, okay, fíjate, además de las medidas descriptivas, como rango, media y desviación estándar de las variables, el comportamiento de los datos numéricos puede explorarse de manera gráfica, de un modo simple, mediante la construcción de un histograma de frecuencias. En este se puede observar si el perfil de la curva se parece a la distribución normal, es decir, la mayor parte de los datos se concentra alrededor de su media y de sus extremos. Se alejan de manera asintótica a ambos lados, formando una línea en forma de campana. La importancia de la curva normal radica en que varios métodos estadísticos están basados en sus propiedades, la correlación de Pearson, la prueba T-Student, el análisis de varianza, la regresión lineal, entre otros. De tal manera que es recomendable estar familiarizados con sus propiedades para comprender y aplicar la manera adecuada a estas pruebas. Bueno, palabras más, palabras menos, hago mucho hincapié en que para poder comenzar a hacer un análisis de este tipo, tenemos que estar completamente seguros que los datos recogidos son datos confiables.
¿sí? Y no son datos inventados, como por ejemplo, ahorita tengo un residente que está haciendo un análisis, un Seis Sigma de proyecto y está trabajando con datos de su empresa. Y el viernes pasado, que tuve sesión con él, me dijo, Inge, hay 3 variables que no tengo recogidas, porque en la historia de la empresa nunca las hemos medido y creo que van a ser necesarias para concluir el proyecto. Puedo recoger unos 3, 4 datos en la semana y con esos trabajar y simular que así son. Le dije, de que puedes, pero el resultado, quién sabe cuál vaya a ser. O sea, es como hacerte una chaquetota mental. Si los datos no son los reales del proceso, espérate cualquier cosa. Entonces, aguas con eso. Entonces, aquí, en la porosidad, ya nos dimos cuenta que mis datos no se asemejan a la distribución normal y tenemos que transformar. Una manera de hacerlo rápido es en el menú estadísticas, en donde dice herramientas de calidad, hay un submenú que se llama identificación de la distribución individual. ¿Sí lo están viendo? Este pruebita nos dice que identifica una distribución o transformación adecuada antes de realizar un análisis de la capacidad. Utilice esta opción cuando no esté seguro de si sus datos siguen una distribución normal. O sea, en pocas palabras, esta opción de identifícame la distribución individual me hace un análisis completito de la variable por todas las posibles distribuciones que existen. Entonces, tu columna individual es porosidad, que es la que nos está dando ahí dolor de cabeza. El tamaño de subgrupo le vamos a poner que es 1. Y fíjate cómo aquí abajo te dice, especifica las distribuciones que quieres que te haga. Entonces yo le voy a decir, ¿sabes qué? No específicame ninguna, pero aplica todas las distribuciones y todas las transformaciones. O sea, para que no le hagamos 4 nada más o 2 pruebas, le vamos a hacer todas las que existen. Le doy clic en usar todas las distribuciones y le doy a aceptar. Y de manera automática, Minitab me arroja un montonal de datos. Fíjate. Aquí en donde está a un lado del botoncito que parece como un signo de exclamación, a un ladito, hay un icono que se ve como 3 barritas. ¿Sí lo ven? Este icono de 3 barritas me dice todos los gráficos que hemos hecho. ¿Se fijan? Hicimos prueba de normalidad de espesor, prueba de normalidad de porosidad por Anderson Darling, prueba de normalidad por Ryan Joyner, prueba de normalidad por Kolmogorov, y me está sacando 4 gráficos más ahorita de qué tipo de distribución se asemeja. Entonces, el primer cuadrito es la normal que ya hicimos. Y la normal, acuérdense que nos daba un valor de P menor al 0.005. El siguiente es la normal, pero transformada con Box-Cox. O sea, aquí le aplicó una transformada de Box-Cox con un lambda de -5. Quiere decir que si transformo mis datos por Box-Cox, me da un valor de P igual a 0.06. A ver, señores, si fuera ese el caso, ¿aceptan o rechazan hipótesis? P igual a 0.06. Se acepta, profe. Se acepta porque por un punto es más alto que 5%. O sea, ahí me dice que transformando por Box-Cox
mi valor P es igual al 6%. Ah, ok. Pero vamos a aprovechar que Minitab nos hizo un montón de gráficas. Por la log normal me dice que, pues no, el valor P es menor al 5%. Por la logarítmica normal de 3 parámetros me dice que mi valor P es menor al 5%, inclusive ni lo detecta. Y vamos a ver la siguiente tanda de 4 gráficas. Por una exponencial, pues tampoco. Por una exponencial de 2 parámetros, el valor P me dice que es 0.25, ¿vale? Pero me está diciendo que es una exponencial de 2 parámetros. O sea, no es una normal. Por Wilbur, pues me dice que es menor al 0.1%. Por Wilbur de 3 parámetros, me dice que sí se asemeja a una distribución Wilbur de 3 parámetros. ¿Por qué? Porque vean el valor P. Es del 35%. Pero ojo, no me interesa Wilbur, no me interesa exponencial, me interesa que sean normales para darle el tratamiento como si fuera la campana de Gauss. La siguiente 4 tandas de gráficos. Valor extremo más pequeño no me sirve. Valor extremo por máximos tampoco me sirve porque me da a 0.39%, o sea, 3.9%. Gamma, que es esta de aquí, esquina inferior izquierda, tampoco. Gamma 3 parámetros, tampoco me sirve. Logística, me dice que tampoco. Log logística, tampoco. Log logística de 3 parámetros, tampoco. Y otra transformada, miren. Por Johnson me dice que es 0.54, o sea, el 54% es mayor al 5%. Si se fijan, la transformada de Johnson y la transformada de Box-Cox, que es esta, ambas transformadas me dan la prueba de normalidad. O sea, si transformo datos, quiere decir que mis datos se asemejan a una distribución normal. Y con eso yo ya puedo estar tranquilo de que mis datos sí provienen o sí se asemejan a la distribución normal. Porque si transformo, ahí está el resultado. ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? Sí, profe. Sí, dime. Aquí, por ejemplo, estaba comentando que tanto la exponencial de 2 parámetros y Weeble, dan un valor, digamos, parecido a lo que estamos buscando, pero ¿cómo es que determina que no nos sirven para poder catalogar que esa transformación o esa técnica nos arroja una transformación normal? Okay. Sí. Ahí te va, mira. Lo que pasa es que, hablando de distribuciones, hay muchísimas distribuciones en cuanto a estadística. Todas estas son distribuciones distintas, a excepción de las transformadas. Es más fácil que tú le des un tratamiento estadístico a los datos pensando en que todo es bajo la distribución gaussiana. ¿Sí? Gauss, la campana de Gauss. Acuérdate que les puse a investigar, les dije, investiguen qué es teorema del límite central, ¿vale? No sé si tú investigaste eso, qué era el teorema del límite central, Humberto. Sí, profe, por aquí lo tengo. A ver, léenlo y con eso vamos a responder tu duda, fíjate. ¿Qué es el teorema del límite central? Yo aquí lo tengo, profe, si quiere igual lo puedo leer. Adelante.
El teorema del límite central es un teorema fundamental de probabilidad y estadística, con el que se describe la distribución de la media de una muestra aleatoria proveniente de una población con varianza finita. Cuando el tamaño de la muestra es lo suficientemente grande, la distribución de las medias sigue aproximadamente una distribución normal. Este teorema se aplica independientemente de la forma de la distribución de la población. ¿Hasta ahí? Okay. ¿Hasta ahí? No, dale. El teorema del límite central le permite aplicar estos procedimientos útiles a poblaciones que son considerablemente no normales. El tamaño de la muestra depende de la forma de la distribución original. Muy bien, fíjate. Lo que dice Verónica, lo que leyó es todo tipo de datos, independientemente de la distribución a la que se asemeje. Si tú creces el tamaño de la muestra, tarde o temprano, la distribución va a caer a una normalidad. ¿Ya? Es como si tú aventaras, no sé, una moneda, águila o sol. Águila o sol, ¿qué tipo de distribución es águila o sol? ¿Quién me dice? Aviento, me cae águila. Aviento, me cae águila. Aviento, me cae sol. ¿De qué estoy hablando? ¿Una distribución de qué tipo? 50-50. Pero ¿cómo se le llama esa distribución? Una binomial. ¿Por qué? Porque puede caer águila como puede caer sello. Si yo me juego una apuesta con ustedes y les digo, de 10 lanzamientos de moneda, 10 van a ser águilas, la realidad es que es muy probable que pierda. ¿Por qué? Porque tendría que no fallar ninguna. Y con que no falle ninguna, y si yo logro fallar una, pierdo la apuesta, lo que sea. Entonces, ¿qué dice el teorema del límite central? Que si tú amplías tu tamaño de muestra, es decir, que no sean 10 lanzamientos, que sean 1000 lanzamientos, y esos 1000 lanzamientos le das un tratamiento distinto, es decir, le dices al contrincante, ok, de cada 1000 yo puedo sacar tantas águilas. Es muy probable que ganes. ¿Por qué? Porque estás teniendo más oportunidades de no fallar o de fallar. ¿Sí me explico? Entonces, el teorema del límite central no es otra cosa más que cualquier dato de cualquier tipo de distribución, a mayor veces lo repitas, va a tender a ser una distribución normal. Me preguntaba hace rato, Humberto, ¿por qué no me iba? No sé si entendí tu pregunta, Humberto, que por qué yo no elegía la Wilbull, que me arrojó, por ejemplo, Wilbull 3 parámetros, me arrojó el valor P de 0.355. Porque Wilbull es una distribución no normal. Wilbull es una distribución que no se asemeja a la normal. ¿Y puedo trabajar datos no normales? Sí, sí lo puedo hacer. De hecho, ahorita vamos a hacer la prueba para que veas que da lo mismo si trabajas de manera correcta datos estadísticos de tratamiento no normal, así trabajas datos de manera correcta, asumiendo que son normales. ¿Sí? Ahorita vamos a ver. Fíjate. Entonces, bueno, ya nos dimos cuenta que transformando los datos con con Johnson Transformation, sí me da, asume normalidad. A ver, ¿y cómo puedo transformar datos, profe? Aquí Minitab me dio la transformada de manera automática, pero ¿cómo los debo transformar? O sea, ¿cómo conocer cuáles fueron esos datos que transformó? Bien fácil. Me voy a estadísticas. En estadísticas básicas, no te creas, no es en estadísticas básicas, es en herramientas de calidad. Herramientas de calidad. Aquí está transformación de Johnson. Fíjate lo que dice transformación de Johnson. Dice, transforma los datos para ajustar una distribución normal antes de realizar un análisis de capacidad de proceso. Se puede utilizar para una variedad de datos no normales, incluyendo números negativos y el cero.
Entonces vamos a transformar por Johnson la variable porosidad, y que, fíjate, aquí donde dice, almacéname los datos transformados en, mi última columna vacía es la C15, le voy a poner en C15, que los almacene. Es la última columna sin estar ocupada. Le doy a aceptar. Aquí está la transformada, fíjate. Fíjate qué me dice Minitab con transformada de Johnson para porosidad. Me dice que los datos originales con la gráfica de probabilidad, pues no asume un valor normal. ¿Por qué? Porque el valor P es menor al 5%. Pero que si yo aplico la transformada bajo esta ecuación de ajuste, esta ecuación de aquí, que dice, aplícale menos 3.33 y fracción más 1.29 y fracción por el arco seno hiperbólico a tu variable porosidad y le restas 10.13 y fracción y lo divides entre 0.1233, todo esto, si tú aplicas esta función de transformación, tus datos se van a asemejar a esta distribución que está aquí, con un valor P del 54%. Pero para eso tendría que yo hacer a cada cuero del valor porosidad, aplicarle esta ecuación. ¿Sí? La otra vez hicimos el ejercicio de cómo comprobarlo. Ahorita pues ya no es necesario. ¿Por qué? Porque ya sabemos que Minitab sí no lo da. Fíjate, yo voy a mis datos originales, me almacenó en la columna C15 los valores transformados. Este es valores transformados. ¿Qué quiere decir esto de valores transformados? Me está diciendo Minitab que al aplicar yo esa ecuación a este primer valor de porosidad, 10.605, en un plano arcoseno hiperbólico, este porcentaje de porosidad es equivalente a menos 0.67. Este segundo dato de porosidad, aplicando la ecuación de transformación, es equivalente a menos 0.09. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que mis valores transformados, si yo les aplico la prueba de normalidad, así como están, fíjense, estadísticas básicas, prueba de normalidad, pero a mis valores transformados, me va a dar que son normales. Ahí está. ¿Sí lo ven? Porque en un plano transformado de arco seno hiperbólico, mi P es mayor al 5%. Inclusive me da 15%. ¿Vale? Ahí está. Pero ojo, ¿me serviría a mí trabajar con valores transformados? Pues no, no sirve a menos que tú transformes tus límites. Transforma tu límite superior, tu límite inferior, transforma la porosidad, transforma la humedad, transforma el porcentaje de callos, o sea, transforma todas las X. Y transformar todas las X, claro que lo puedes hacer, pero te llevaría un montonal de tiempo. Aquí ya confía en que transformando datos sí se asemeja a una distribución normal y sale el tratamiento de normalidad. No sé si quede claro o los confundí más. ¿Sí o no? Sí, está claro, profe. Perfecto. Muy bien, pues entonces ahora sí viene lo bueno, que es, vamos a ver mi análisis de capacidad. ¿Cómo está mi situación hoy en día en el proceso? Y para eso me voy a ir a análisis de capacidad
en el menú estadísticas, herramientas de calidad, análisis de capacidad de proceso y le voy a dar normal. ¿Por qué? Porque ya fue todo un show ver que se asemejaran a la normal. Y la primera Y que voy a medir, pues es espesor, es la primera de todas. El tamaño de su grupo es 1 y dijimos que el límite de especificación inferior era, ¿cuánto? ¿10 punto qué? 10.2 y 10.4, ¿ah? Sí, ¿verdad? Sí, profe. 10.2, 10.4. Y le doy aceptar. A ver, señores, fíjense bien. Fíjense bien. Aquí están, aquí está mi resultado. Cuando uno ve esto, uno como experto en estadística o como experto en calidad, uno hasta dice, ay, bendito sea Dios. Bendito sea Dios. ¿Alguien me dice por qué digo bendito sea Dios? Piensen en eso. Por la capacidad de proceso que tiene de 2.04. Sí, pero si te fijas, mi distribución de datos está totalmente fuera de lo que el cliente quiere. ¿Por qué? Porque mi campana está fuera de los dos postes. O sea, perdón por mi nacada, pero me estoy haciendo fuera del hoyo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué tipo de problema tengo? ¿De dispersión o de centrado o de media? Descentrado. De centrado. No sé si a ustedes les platiqué, sí fue este grupo que hasta me echó carrilla la compañera de que soy machista por el tema de los novios. ¿Se acuerdan de ese ejemplo? De con Yo quién. nunca dije eso, profesor. No ponga palabras en mi boca que no fueron. A Yo ver, nada más pero, le dije si era necesario ese ejemplo. Yo nunca dije eso. sorry. Ahí te va. Ese ejemplo de los chicos impuntuales y del chico puntual y del otro que es justo lo que estoy tratando de explicar aquí con esta gráfica. Cuando tú eres constantemente irregular o una variable es constantemente irregular, es muy difícil asumir un comportamiento próximo. ¿Por qué? Porque tanto puede reaccionar para bien o para mal una variable. Pero cuando tú eres constantemente regular, aunque estés en un plano no deseado, pues es más fácil ajustar parámetros. Es como el ejemplo de Guillermo Tell, el del arco y la manzana, el arquero este de que puso esta fábula, no recuerdo de cómo va la pinche fábula, pero es, imagínate que tú tienes la manzana en la cabeza y 20 metros delante de ti está el arquero con el arco y la flecha y tú previamente tienes conocimiento que ese arquero tanto le atina al centro como le atina fuera del centro. O sea, de 100 disparos, a veces caen en el centro, a veces caen fuera del centro. ¿Tú estarías tranquilo, tranquila de que ese güey te va a tirar la flecha para clavártela en la manzana? Obviamente no, porque en una de esas te mata. Pero imagínate que el arquero que te va a disparar es un güey que siempre le atina al 80 en vez de al 100. El 100 es el 100 es el cero, el centro. Que cada disparo que él hace cae en el 80, en el 80, en el 80. O sea, ese cabrón es exacto, pero no preciso. ¿Por qué? Porque sus flechas siempre caen en el 80 y tú buscas que caiga en el 100. Entonces, ¿tú qué harías? Pues mueves los parámetros para que su 80 se asemeje a tu 100. ¿Cómo lo harías? Ah, pues me agacho poquito, me siento en un banquito donde yo su vista ya sea el 80, y ahora sí tírale con confianza porque sé que siempre me vas a tirar. Es mucho más fácil para un ingeniero centrar parámetros
que controlar una variación. Siempre es mucho más fácil. Aquí se está viendo en la gráfica que la variable espesor que el cliente quiere está lejos de lo que mi proceso hace. Pero vamos a ver qué variables le afectan a que mi espesor no esté centrado. ¿Vale? Entonces, pues vean aquí, tan solo las partes por millón. De cada millón de cueros, 1.000.000 de veces voy a fallar, porque ningún dato está dentro de especificación. Pero ¿por qué me da una capacidad de proceso de 2.4? ¿Por qué me da una capacidad de proceso alta? A ver, señores. Si no le estoy dando a lo que el cliente quiere, ¿por qué mi capacidad de proceso sí me da alta? ¿Ustedes qué piensan? ¿Nadie? Porque los datos son o tienen una distribución normal. No, eso ya lo sabemos. Pueden ser datos no normales, pero ¿por qué mi capacidad de proceso es alta? Acuérdate que una capacidad de proceso de clase mundial es 1.33 y aquí me da 2.04, o sea, más arriba de 1.33. Googleenlo, chavos, googleen algo, busquen algo y interactúen conmigo. Pongan capacidad de proceso mayor a 2, ¿qué significa en un análisis estadístico? A ver, yo ya lo tengo. Dice. Échale, Vero, eres mi gallo. Dale. Nada más quiero dejar claro, profe, que nunca dije lo del ejemplo anterior con la intención de ofenderlo. Es carrilla, hombre, no te preocupes. Si la variación del proceso es mayor que la amplitud de las especificaciones, entonces el CP es menor a 1, lo que evidencia que no se está cumpliendo con las especificaciones. Si el CPK es mayor a 1, evidencia que el proceso es potencialmente capaz de cumplir con las especificaciones. O sea que estamos cumpliendo con las especificaciones del cliente. No, en este caso no estamos cumpliendo, porque las especificaciones del cliente están acá, en el lado izquierdo, y mi proceso está acá, en el lado derecho. Pero es bien fácil. Si yo logro mover esa variación, esa campanita, la muevo hacia las especificaciones, queda totalmente adentro. O sea que mi proceso tiene un problema fácil de arreglar. Oiga, profe, ¿y cómo lo arreglo? O sea, ¿cómo le hago para que esa campanita la mueva para allá? Ah, pues vamos a ver las X. ¿Qué X le está afectando a que mi proceso esté de aquel lado? Vamos viendo. Acuérdense que hay un montón de herramientas. Por default, siempre empecemos con gráficos de cajas para ver cómo se comporta cada variable con respecto a su media. Y aquí está, gráfico de cajas. Y le voy a decir que me lo haga con grupos, porque tengo varias X. La primera variable, o sea, la variable continua, pues es la Y, que es espesor. Y la variable categórica, que son las atributivas, pues son todas las que tenemos ahí como X. Vamos a ver cuál nos... por ejemplo, vamos a ver la procedencia. Acuérdense que procedencia era el origen del cuerpo. Le digo aceptar, qué pasión. Ahí está. Fíjense. Agrego
líneas de referencia. Le voy a poner 10.2 espacio 10.4. Aceptar. A ver, señores, ¿qué quiere decir eso? ¿Cómo interpretamos esa gráfica? ¿Cuál cuero o qué procedencia de cuero me conviene más y por qué? Pues también hay ninguna, ¿no? Porque todas superan las especificaciones del cliente. Correcto, correcto. O sea, la procedencia que nosotros elijamos va a ser exactamente lo mismo. O sea, ninguna de esas variables está siendo la que afecte a mi resultado. Por ende, creo que por ahí no es el caminito. Vamos a hacer otro gráfico. En vez de con procedencia, vamos a hacerlo con tenería. Vamos a ver si alguna de las tenerías son es la correcta. Bueno, vamos a poner, agregar líneas de referencia, 10.2, espacio, 10.4. Enfoco, ¿estamos de acuerdo? Ah, ¿sabes qué? Pues no, pero ¿qué tenería parece ser la más controlada en sus procesos? A ver, díganme, ¿y por qué? Se puede decir que la PHL, Ajá, porque la mayoría de los datos están en un espesor a la altura aproximadamente de 10.5. ok, perfecto. PHL, a simple vista, tan solo porque la caja es muy compactita, acuérdense que una caja compacta significa poca variación. Una caja grande, amplia, significa mucha variación. ¿Sí? Tan solo aquí me pongo con el cursor en la caja de PHL, me dice que su mediana, que es el dato central, es 10.5. ¿Ok? Su cuartil 1, acuérdense que los cuartiles se dividen en 25%. El cuartil 1 es el primer 25% de los valores. El cuartil 2 es el segundo 25%. O sea que ya acumula el 50% de los datos. Cuartil 3 es el 75% de los datos y cuartil 4 es el 100%. ¿Qué quiere decir los cuartiles? Acuérdense, los cuartiles me dicen qué tantos valores caen en qué cuartil. Por ejemplo, PHL me dice que el 25% de sus valores. ¿Dónde? PHL, ¿Habla? sí, preguntan, ¿qué? El cuartil 1 me dice que el 25% de los valores muestreados de tenería Sí. PHL caen en 10.5. Y el cuartil 3, que es el 75% de los valores, caen en 10.51. O sea, está pero súper controlado el proceso de PHL. Todos sus cueros nos dan en una mediana de 10.5. Vamos a ver qué pasa con LeFarc. Con LeFarc, si se fijan, tiene más variación, porque su cuartil 1 cae en los 10.49. O sea, el 25% de sus valores, de sus datos, están por debajo del 10.5. Por una milésima, si tú quieres, pero está por debajo.
y el 75% de sus valores está casi en el 10.53, o sea, tiene más variación su raspado de cueros, o sea, su espesor de los cueros. Entonces, aquí lo único que podemos entender de este gráfico, de esta explicación, es que ninguna de las tenerías se apega a lo que mi cliente necesita, pero que de entrada yo veo que PHL es la que su proceso tiene mejor controlado, con menos variación. Vamos a hacer otro gráfico. En vez de que ahora sea espesor, perdón, tenería, vamos a ver, tamaño de los cueros. Creo que aquí tampoco nos va a decir nada, gran cosa. Líneas de referencia, 10.2, espacio, 10.4. O sea, esto que estamos viendo es lógico, porque de entrada ya vimos que mi capacidad de proceso está fuera de lo que tiene. O sea, por eso todos mis valores me están dando fuera. Todos me van a dar fuera. Pero aquí yo lo que me interesa saber es con qué datos juego. ¿Qué vemos en esta gráfica? A ver, interprétenla ustedes. Nadie, nadie. No importa que nos equivoquemos. Bueno, en primer lugar, que no tiene como que relación los tamaños de los cueros con el espesor que nos indican en los parámetros. Y tal vez que el tamaño mediano es el que puede tener un poco más de regularidad en cuanto al espesor. Lo acabas de decir mucho mejor que yo lo explicaría. Uy, así es. O sea, no importa el tamaño del cuero en cuanto al espesor del mismo, pero si en algún momento llegáramos a centrar el proceso, definitivamente yo como cliente le diría a la tenería, oye, mándame cueros medianos, porque son más estables en su comportamiento. Perfecto. Medianos, ahí está la caja, centradita, ahí está el rango intercuartílico. Tiene un rango intercuartílico de 0.01, o sea, es nada. O sea, es una variación casi nula. ¿Cómo podemos ver eso en una caja, chavos? Cuando tenemos el cuartil 1 de la misma forma que el cuartil 4. Cuando tenemos el cuartil 2 de la misma forma que el cuartil 3. O sea, que son simétricos. Chequen aquí, esta caja parece como si lo hubieran hecho ¿cómo se llama? Con regla. Del cuartil 1. Cuartil 1. Voy a hacer esto un zoom. Fíjense. O sea, este primer bigote, esta rayita de aquí, es el cuartil 1. Chequen su tamañito. Cuartil 2 es de donde empieza el primer rectángulo a donde está la mitad de la caja. Cuartil 3 es de la mitad de la caja a donde termina el rectángulo. O sea, sí se ve un poquito más grande el cuartil 1 que el cuartil 3. Por cualquier cosa, pero se ve a comparación de las demás, miren. Miren esta cajita y luego esta cajota de acá abajo. Miren esta de acá abajo y esta de aquí arriba. O sea, visualmente, la más, la más simétrica, llamarlo así, es de cuero mediano y eso significa que es más constante. ¿Vale?
Bien. Ahora vamos a hacer gráficos, pero de dispersión. Acuérdense que el gráfico de dispersión me dice qué relación tiene una variable de salida con las variables de entrada. Y vamos a hacer una por una. Variable Y, estamos en espesor. De dispersión. Gráfico de dispersión. No. No, como trae el micrófono abierto. Y variable X. Te la pregunté por mensaje un día, ¿no? ¿Quién es? Déjame, fijo en el chat tuyo y mío. Ese micro, no vayas a decir una barbaridad. Marcas de sal. Es más, de una vez vamos a hacer todas. Espesor, arrugas. Espesor, presión de la máquina. Espesor, garrapata. Con esas. Y le voy a decir que me haga múltiples gráficas en paneles separados, pero con la misma Y. Ahí está. Repito. Múltiples gráficas, paneles separados, pero con la misma Y. ¿Para qué? Para que me haga en una sola pantalla cada gráfico de dispersión, siempre y cuando tome la misma Y, que es la Y de espesor. Y le doy a aceptar, y le doy a aceptar. Profe, antes de que le diera aceptar, ¿qué variables son? Ah, va de vuelta, control E. La variable de salida es espesor en todas. Y la variable de entrada es marcas de sal, la primera. La segunda es porcentaje de arrugas, presión de la máquina, garrapata y nada más. Las 4 primeras son salidas, ¿verdad? Así es. Sí, es la Y, espesor. Igual vamos a ponerle las líneas de referencia para que veamos nuestras especificaciones. Agrego, ¿dónde están? Agregar líneas de referencia 10.2 espacio 10.4. Ah, chingado, ¿qué hizo? Ah, ya sé por qué. Es 1. Ahí están. ¿Por qué? Porque mis líneas de referencia ya sabemos que están, que todo mi proceso va a estar por arriba de lo que espera el cliente. Pero déjenme, así, de todos modos, ninguna cae dentro. Lo que me interesa es que ustedes analicen cada una de estas gráficas. ¿Qué les dice? Primer gráfica, espesor contra marcas de sal. Quiere decir que como la línea de ajuste tiene una ligera pendiente hacia abajo, se puede interpretar de manera visual, no estadística, visual, que a menor espesor, menor porcentaje de marcas de sal. Aunque, como la línea es casi horizontal, pudiéramos decir que no hay una relación directa entre el espesor y las marcas de sal. Entre el espesor y las arrugas pasa exactamente lo mismo, que no hay una relación directa entre espesor y arrugas. Entre presión de la máquina, pues parece ser igual. No hay una relación directa entre el espesor con la presión de la máquina. Aunque aquí pudiera parecer lógica, ¿no? O sea, si la máquina de dividir tiene mayor presión,
pues a lo mejor el espesor tendría que ser más delgado. Y pues ahí está en lo correcto, fíjense. El porcentaje, perdón, el espesor decrece cuando la presión de la máquina crece. ¿Sí se dan cuenta? Porque en estos valores, el 90 es el mayor valor, el 80 es el menor valor. Quiere decir que mayor presión de la máquina, el espesor se hace presente, ¿no? O sea, mayor presión, menor espesor. Bien. ¿Y qué de todo esto? ¿Qué onda? Bueno. Pues aquí ya me estoy dando cuenta, desde mi capacidad de proceso, regreso, desde mi gráfica de capacidad de proceso, me estoy dando cuenta que la variable espesor, tenemos que buscar la manera de que las especificaciones queden dentro de ella. Y una forma correcta de hacerlo es, además de hacer estos análisis que estamos haciendo en Minitab, oye, pues vamos a piso, volvemos a recabar datos para saber si tenemos que hacer algún otro tipo de medición o de plano decirle al cliente, ¿sabes qué, cliente? No lograría tener el cuero del espesor que tú dices. ¿Por qué? Porque mis proveedores no manejan tan poca espesor como el que tú deseas. Vamos a hacer una nova. Bueno, antes de una nova, vamos a hacer un análisis de efectos principales. ¿Qué es una gráfica de efectos principales? Aquí en el menú estadísticas, submenú ANOVA, análisis de varianza. Análisis de varianza, gráfico de efectos principales, me dice que grafica la media de los datos para cada nivel o uno o más factores para examinar cómo los factores influyen en la respuesta. Entonces, le doy clic. Mi respuesta es espesor y mis factores, pues vamos a poner gas de sal, arrugas, presión de la máquina, garrapata. Vamos a poner todas. Sal, arrugas, presión de la máquina, garrapatas. Voy a aceptar. Me sale esta gráfica. ¿Qué me dice esta gráfica? Voy a hacerla de una por una, para que se alcance a ver los valores de acá abajo. Marcas de sal. Ahí está. ¿Qué me diste esta gráfica? Bueno, primero que nada, la gráfica de efectos principales me dice qué relación hay con respecto a la media el porcentaje de marca de sal. Es decir, estos valores que están por debajo de la línea central, esta línea central es la media de mis valores, son datos, por ejemplo aquí, 7.7 es el primer circulito, 7.8 es el porcentaje de sal de la segunda muestra, 9.4 es el porcentaje de sal de la tercera muestra, 11.1 de la cuarta muestra, 11.3 de la quinta muestra y 12.8 de la sexta muestra. Pero ¿qué pasa a la séptima muestra? Fíjense, en la séptima muestra el porcentaje de sal ya está en los niveles de 16.9. ¿Sí logran verlo? Aquí miren, aquí en el cruce. No, perdón, de 16.2. Quiere decir que el brinco de 12.8 a 16.9 brinca mi media. ¿Qué quiere decir eso que brinca mi media? ¿Dónde me conviene trabajar? ¿Por valores por debajo de la media o por valores por encima de la media? A ver, ustedes contesten.
¿Dónde me conviene trabajar el porcentaje de marcas de sal? ¿Y por qué? Yo digo que por debajo, porque la mayoría están por debajo de la media, ¿no? Es por debajo, claro que es por debajo, pero porque mi especificación de mi cliente requiere que sea la media. ¿Cuál es el promedio de 10.2, 10.4? 10.2 más 10.4 entre 2. ¿Cuánto nos da? Mi media de medias. 10.3. 10.3. O sea, el ideal de mi cliente es que mi cuero tenga un espesor de 10.3. Por ende, obviamente en esta gráfica de efectos principales donde me dice cómo se comporta el porcentaje de marca de sal con respecto al promedio de mis datos extraídos, pues me conviene por debajo. No llego al 10.3 ideal, pero me conviene estar por debajo en porcentajes de marca de sal. Lo mismo con todas las demás marcas de sal, arrugas, a ver cómo salen las arrugas. Ahí está, miren, una gráfica muy similar. Fíjense cómo en valores de 1.23 porcentaje de arruga, estoy por arriba de la media, 1.36 estoy por debajo de la media, 1.55 por arriba de la media y así sucesivamente. Por valores debajo de la media es lo que me convendría trabajar. Pero bueno, quiero que ustedes hagan lo mismo que yo he hecho, hagan lo mismo que yo he hecho, pero con la variable porosidad. Porque si no los dejo que ustedes lo hagan, no voy a poder estar tranquilo de que están aprendiendo. Miren, en estos 20 minutos que quedan de clase, trátenlo de hacer y mándenme por equipos, o sea, no es un entregable, no es una tarea que voy a calificar, pero sí mándenme por equipos captura de pantalla de lo que hicieron pues para darme cuenta de que están haciendo lo que yo estoy haciendo con la variable Y. Y el próximo miércoles continuamos con el proceso, con el problema. ¿Les parece? Lo mismo que hice, pero ahora ustedes hagan la variable porosidad. Yo estoy haciendo espesor, ustedes hagan porosidad. ¿Va? Sí, profe, ¿y a dónde se lo mandamos? Así en el WhatsApp, capturas de pantalla de WhatsApp, no pasa nada. O sea, no es una tarea, nada más quiero ver si lo están haciendo bien. ¿Ok? Y el miércoles concluimos el problema y yo hago también el miércoles las gráficas de porosidad. Pero ya me voy rapidito, me voy a ir más rapidito. ¿Vale? Yo tengo una duda, pero de otra cosa. De los entregables del proyecto, Sí. ¿entrega mañana? A ver, dame chance. Dame checar. Era el 16 de mayo. ¿Cómo se llama esta madre? Moodle. Aula virtual. Qué bueno que preguntaste, Denis, porque también ya se acerca el examen de esta unidad. Tool.
podemos, están grabando la sesión, ¿va? Para que ya paren la grabación. Profe, Sí, bueno, ahorita no sé si se pueda que terminando la clase, a ver si me regala unos 2 minutos, claro, claro. por favor. Detalle de sus interfaces. Conclusión. ¿Dónde está? ¿Saben qué? Es que estoy en la computadora de mi esposa. En la mía es donde tengo el calendario de entregas. No sean malos. Déjenme, prendo la mía y ahorita les mando un mensajito. De cualquier forma, si el entregable dice que es para mañana, no se preocupen, no lo entreguen mañana. Les muevo la fecha. ¿Por qué? Porque este tema de control estadístico me está tomando más tiempo de lo que yo esperaba y voy a tener que recorrer poquito los entregables. De hecho, yo me acuerdo que para la próxima semana estaba programado el examen de esta unidad. Obviamente ni lo voy a poder aplicar porque no he avanzado más que el 30% de lo que es la unidad. ¿Sale? Entonces ahorita les comento en el WhatsApp cuándo se entrega y qué se entrega. ¿Va? Sí, profe, está bien. Muy Gracias. bien. Gracias. Sí. ¿Quién es el que quiere hablar conmigo? Si quieres te marco por teléfono. Sí, profe, sí estoy bien. Soy Andrés Muñoz. Andrés Muñoz, órale, ahorita te marco, Andrés. Vale, gracias. Gracias. Profe, buena tarde. Cuídense, buenas tardes. Yo también quería pedirle si podría hablar un momento con usted, por favor. Sí, Dani, ahorita platicamos. Sí, gracias.